Bueno, bienvenidos a lo que viene a ser otra clase de digitalización de documentos. Hoy vamos a ver el módulo 5. Vamos a empezar con lo que viene a ser la extracción de datos en formato de exportación. La herramienta extraer datos es una forma cómoda de empaquetar las capas del mapa de datasets que se puede usar en ArcGIS Desktop, Excel y otros productos. Extraer datos que crea un elemento en contenido que contiene datos en sus capas. Después podrás descargar estos datos desde el elemento, ¿sí? Como decía, un dataset es un conjunto de datos tabulados en cualquier sistema de almacenamiento en datos estructurados, o sea, en datos ordenados, ¿sí? Bueno, como vinimos viendo las anteriores veces en el módulo 4, el cual se aplicaba cajas a donde se almacenaba distintos datos en forma ordenada para poder tener una visualización en un visualizador justamente, que puede ser una computadora, una tablet o un teléfono. A través de esto tenemos, para poder crear este tipo de dataset o estructuras de datos ordenadas, tenemos que seguir un diagrama de flujo de trabajo, el cual nos va a permitir crear esos archivos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el de una computadora, el cual nos muestra que estos distintos puntos son archivos, ¿sí? Y en este cuadrado tenemos una caja donde tenemos unos datos estructurados, el cual se libera para que se puedan subir o bajar los datos a través de un servidor. ¿Cómo se logra eso? Bueno, creando un diagrama de flujo, ¿sí? Por ejemplo, que es el diagrama de flujo de trabajo. Hacemos una reunión de redacción, ¿sí? Una reunión inicial. Redactamos lo que viene a ser esa reunión, diseñamos lo que tenemos en esa redacción, y va a salir por dos bloques diferentes: la aplicación versus la página de inicio, en donde van a ir a un desarrollo de aplicaciones, luego una prueba de entorno real y después a una reunión post-mortem, lo que tenemos en el tema de diagrama de flujo. Después también puede ir por el otro lado: desarrollo de página de inicio, pruebas en entorno real, reunión post-mortem, ¿sí? ¿Qué es lo que hay diferente de esto? Es que uno va por el sí y el otro va por el no, ¿sí? Sacan distintos resultados. Por ejemplo, tenemos, si ustedes van a aplicar en programación para que haga algo simple, una línea de código algo simple para sumar dos números, por ejemplo, armamos el diagrama de flujo con la parte inicial, el cual va a contener dos números, el cual se van a guardar en unas variables A y B. Vamos a redactar esos números, el cual se va a poner una frase, el que va a leer la computadora, y se va a ejecutar ¿cómo se llama? Lo que viene a ser la suma de esos números. Va a ir a un proceso de suma, y entonces, ¿qué va a decir ese programa? Este es algo cortito, que es un flujo de trabajo. Por el sí va a ir: si 2 o A más B es igual a 4, entonces me imprime lo que viene a ser el resultado, ¿sí? De lo contrario, que iría por la otra parte del flujo, que es esta parte, si A más B no es 4, entonces directamente que el resultado me muestre por la pantalla, ¿sí? Entonces, uno me dice que lo imprima y el otro me muestra por la pantalla, ¿sí? Eso más o menos sería un ejemplo de cómo se diseñaría un diagrama de flujo para que me salga programado una suma. Por ejemplo, una línea de código que me dé una suma que sea verdadera y la otra que me muestre la suma en forma falsa, ¿sí? La verdadera me va a mostrar a través de la impresión del resultado, y la falsa me va a mostrar a través del monitor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se va a imprimir lo que yo quiero del resultado, sino que va a mostrar el resultado opuesto en el monitor sin que me imprima esa información.
¿Cómo funciona extraer datos? Para que una capa aparezca en la lista de capas para extraer, debe ser una capa de entidades alojada. Además, una de las declaraciones siguientes debe ser verdadera. Eres propietario de una capa de entidades alojadas, o usted es administrador del portal. Usted no es el propietario de la capa de entidades alojadas ni el administrador, pero el propietario o el administrador ha configurado la capa de entidades alojadas para permitir que otros exporten los datos. Por ejemplo, el propietario de la capa de entidades alojadas o el administrador del portal son los que manejan los datos que están dentro del sistema, ¿sí? Ellos son los que deciden si ustedes van a ver los datos. Si no deciden que no, ustedes no van a poder ver los datos. En este caso, bueno, ha configurado la capa de entidades alojadas para permitir que los otros exporten esos datos que están almacenados en lo que viene a ser ese software o ese servidor. Exportar datos. La herramienta de exportar sirve para extraer datos de un registro que se vuelcan en un archivo. En este modo se toman los datos completos de un registro y se representan en un archivo que permite la manipulación posterior, en una herramienta que actúa de manera independiente de la capacidad de gestión y consulta que posea el usuario. Es decir, para poder tener acceso a esta funcionalidad de la misma, debe ser adjudicada al momento de la creación de la cuenta. O sea, ustedes, antes de poder exportar esos datos, deben registrarse, crearse una cuenta y deben hacer para poder ver esa información. Es como que ustedes tienen que poner sus datos personales, crear una clave, un usuario, para poder acceder a la cuenta que ustedes quieren sacar la información. Se puede ver ese tipo de cuentas cuando ustedes se inscriben para la universidad en el sistema Guaraní, el cual ustedes pueden acceder a los datos de su carrera, que pueden sacar los libros, pueden sacar los trabajos prácticos, inclusive se pueden inscribir a los exámenes. En el caso del portal de empleo, ustedes ingresan los datos para poder tener acceso a los cursos de capacitación, o también para poder tener acceso a los entrenamientos laborales o empleos que se registren dentro de esa página, ¿sí? Cada uno va a tener un usuario con su clave personal, y solo van a poder acceder ustedes los que son dueños de la clave, ¿sí? Otra persona no va a poder acceder, ya que directamente son protegidos por el usuario y la clave, que solo tiene que ser manejada por la persona que es dueña, ¿sí? En el caso del portal, también se les puede autorizar a los que vienen a ser los técnicos de la oficina, para que ellos puedan ver sus datos y puedan hacer las gestiones de cursos o entrenamientos laborales, ¿sí? Eso es más o menos cómo se maneja la exportación de datos en la tema del portal de empleo, o directamente, por ejemplo, en lo que viene a ser la clave y usuarios del sistema Guaraní de la universidad. La herramienta de extraer datos requiere al menos una capa que se pueda exportar. Si no hay ninguna capa exportable en el mapa, la herramienta se deshabilitará. Se puede seleccionar una o varias capas para la exportación, y solo puede seleccionar las capas que le pertenecen o que el propietario haya configurado para la exportación. O sea, ustedes tienen que tener sí o sí un dato, ¿sí? Almacenado para que ustedes puedan exportar. Por ejemplo, yo estoy en lo que viene a ser la página de formar del curso que nosotros estamos haciendo ahora, y por ejemplo no les es, ustedes pueden acceder a lo que viene a ser la información, pero no pueden acceder al trabajo práctico. O sea, esa parte donde se encuentra el trabajo práctico va a estar vacía. Por más que haya un título ahí, si no está cargado y habilitado lo que es el trabajo práctico, ustedes no van a poder exportar esa información, ¿sí? Más o menos así funciona lo que es la exportación de esas capas, y siempre y cuando ustedes estén autorizados a poder sacarlo, ¿sí? Bueno, acá en el cuadro dice seleccionar entidades,
en las cuales las entidades completas atraviesan el límite de área de estudio se extraerá, o recortar entidades son las porciones de las entidades que estén contenidas en el área que de estudio se extraerá. O sea, ahí le está hablando justamente de eso, en las que les permite ver toda la información y las que otras que están restringidas a algún tipo de información que solo normalmente el usuario propietario o el coordinador o justamente el que está a cargo lo puede ver. Los datos se pueden exportar a los siguientes formatos: CSV, Geodata base de archivos, KML y Shapefile, ¿sí? CSV concurre versión System, o sea, simplemente CBS, perdón. Es una aplicación informática que implementa un sistema de control de versiones, mantiene el registro en todo el trabajo, los cambios en los ficheros y las formas de un proyecto que permite a distintos desarrolladores colaborar, ¿sí? Eso es muy parecido a lo que es un Drive, ¿sí? El cual ustedes, de acuerdo a un proyecto que estén trabajando en el mismo, ustedes pueden llegar a colaborar en ese proyecto, les permiten que distintos desarrolladores colaboren, ¿sí? O sea, trabajar en un mismo trabajo. La geodata base de archivos es una geodatabase, es una colección de archivos que en una carpeta de disco se puede almacenar, consultar, administrar datos espaciales y no espaciales, ¿sí? La geodatabase contiene archivos, ¿sí? Que es como un disco rígido o un servidor, del cual ustedes pueden acceder a datos espaciales y no espaciales, ¿sí? A datos que pueden ser desde mapas, desde el espacio y datos que no pueden contener otro tipo de información. El KML es un lenguaje marcado basado en XML para representar datos geográficos en 3 dimensiones. ¿Qué es lo que hace esto? Es, por ejemplo, si ustedes tienen un GPS, bueno, el KML representa los datos geográficos de ese GPS en 3 dimensiones, en el cual ustedes cuando hacen, no sé si vieron en el Google Maps, se acercan y quieren ver esas estructuras el cual están representadas por un dibujo en tema de calle, en temas de terrenos o casas. Ustedes hacen un acercamiento y ustedes van a poder ver en 3 dimensiones lo que viene a ser la fotografía de ese lugar. Un Shapefile es un formato sencillo y no topológico que se utiliza para almacenar la ubicación geométrica y la información de atributos de las entidades geográficas. Las entidades geográficas de un Shapefile se puede representar por medio de puntos, líneas y polígonos y áreas. Esto se refiere más o menos a lo que estamos hablando del tema de los datos, ¿sí? Se puede representar por medio de puntos, ¿sí? A dónde están los distintos puntos cardinales, y líneas o polígonos, que el cual nosotros podemos observar representados en un mapa, y los polígonos de áreas a donde están dentro de esa forma en 3D. Acá tenemos el archivo CSV, el cual se exporta entidades de puntos de archivos CSV, se exportan todos los campos de atributos y las coordenadas X y Y en cada punto. Al exportar entidades de línea y áreas de un archivo CSV se exportan todos los campos de atributos, pero no las coordenadas X e Y. Esto se debe a que las entidades de línea y las áreas constan de varias coordenadas, ¿sí? Ustedes ven acá en el mapa, hay varios puntos a donde nos muestra que son distintas coordenadas, así que no se puede representar eso en un gráfico XY, ¿sí? Si ustedes vieron, se acuerdan que en tercer grado en adelante nos daban unas líneas XY donde teníamos que representar un gráfico. Bueno, ahí podíamos representar un gráfico de unas líneas o varias líneas siempre que estaban en el mismo formato, en el mismo lugar. En el caso de esto no se puede representar porque está de acuerdo en varios formatos y el programa no lo puede representar en una sola columna, ¿sí? En un archivo CSV.
Si necesitas exportar los atributos espaciales de entidades de línea o de poligonales, exporta entidades en un Shopify, el cual nos va a permitir ver estas estructuras en distintos formatos de poligonales, también en temas de 3D. Para que exportemos esos datos como una sola información, tenemos una herramienta de extraer datos que te ofrece muchas opciones de exportación de datos, incluida la de exportar a entidades que se encuentran en el área de estudios que tú definas. Si deseas extraer todo dataset, un Shopify o archivo CSV, pueden utilizar la herramienta extraer datos para exportar datos siguiendo las instrucciones a utilizar capas alojadas. Hay muchos programas que pueden hacer este tipo de cosas, ¿sí? El cual se pueden representar datos de distintas páginas web, los mismos datos que ustedes tienen dentro de una computadora, los datos que pueden estar almacenados en un drive, los datos que pueden estar almacenados en un servidor, en un disco rígido. Y lo que hace este programa es recopilar esa cantidad de datos y armarlos de forma que se pueda hacer una comparación en un solo informe, ¿sí? Entonces extrae los datos de las distintas direcciones y los convierte en uno solo para que nos tire, por ejemplo, datos de una provincia, datos de lo que viene a ser de su población, la cantidad de habitantes, qué es lo que trabaja esa provincia para poder tener una buena economía, el tema de minería, el tema de ganadería, la cantidad de habitantes. Todo eso nos exporta ese programa para que ustedes puedan tener en un solo dato, en una sola hoja, la cantidad de datos que hay desparramados por distintas páginas de internet. ¿Qué limitaciones tenemos? Bueno, entre las capas que se pueden extraer incluyen capas que pertenecen y capas a las que se ha habilitado la exportación. Las exportar líneas en áreas de un archivo CSV solo se extraen atributos no espaciales y los conjuntos solo se extraerán el formato de datos de salida en una geodatabase de archivos y entidades que reporte que está desactivada. ¿Sí? Esas limitaciones pueden llegar a tener algunos de los programas. Hay algunos programas que en este tiempo son muy complejos y justamente pueden extraer todo tipo de informe y representarlo en una sola página que podemos ver esa información y trabajar en él. Bueno, esto ha sido la primera parte del módulo 5, y bueno, ya en la próxima clase nos veremos para seguir aprendiendo lo que viene a ser parte de este módulo, que es lo que queda de, por ejemplo, código de barras y otros tipos de aplicaciones a base de la digitalización de documentos. Bueno, muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima clase.